que yo te envié a hacer, lo que yo te he dado. O sea, tenía dudas de lo que Él me había entregado y habló mucho a mi corazón en esa parte, que debía enfrentar y tomar lo que Él ya me había dado y empezar a ejercerlo. De verdad yo le doy gracias a Dios por eso, por ayudarme a quitar esos temores que aún me tenían aprisionado y que me tenían ese grillete y que no me dejaban avanzar al camino que Dios quiere que yo camine. Y recibí una palabra de Dios de algo que Él me había entregado, que yo debía tomar, que solo yo debía tomar esa decisión. Solo yo determinaba, si lo había recibido, pero no había determinado ejercerlo, o practicarlo, o ejecutarlo, o llevarlo a cabo. Porque nunca podemos... Dios me habló, sí, me dijo que yo iba a hacer esto, que iba a hacer esta cosa, que iba a hacer lo otro, que yo iba a salir, que me iba a quedar, que iba a romper, que iba a atar. Pero si no buscas, si no te preparas, si no escudriñas, si no lees, si no buscas intimidad con Dios, si no haces nada de estas cosas, ni siquiera un minuto apartas para Jesús, ¿cómo crees que lo que Dios te entregó se va a establecer en tu vida? Esa fue la palabra que recibí, de empezar a obrar, empezar a tomar y empezar a dirigir mi mente, a enfocarme en lo que de verdad debo hacer en Dios, porque sin Él nada voy a hacer. Y si nunca lo busco, si nunca busco un aprendizaje, si nunca determino caminar, así vengan las piedras, los tropiezos, las dificultades que vengan, pero si no pongo mi mirada en Jesús y en su camino, en lo que Él quiere para mí, jamás voy a alcanzar mi meta o lo que Él trazó para mí. Dios le bendiga. Principalmente yo vine a este encuentro con un corazón dispuesto, vine con una mente abierta, dejé todas mis cargas fuera de este lugar, vine preparada para lo que Dios tenía para mí. Yo siempre, desde hace mucho tiempo, le pedí a Dios respuestas y nunca las escuchaba. Y creí y confié en Dios que Él me iba a dar las respuestas estos 2 días que estuvimos aquí. Muchas respuestas y muchas confirmaciones. Y para mí este encuentro fue una recta final de yo tomar decisiones concretas en mi vida. Principalmente Dios habló en mi vida en la parte del temor. Siempre tenía miedo a pasar al frente, a dirigir o a decir una palabra. Pero siempre escuché la voz de Dios que me decía: yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios. Y confié en la palabra de Dios y Él siempre estuvo ahí respaldándome y guardándome en todo momento. Dejé todos mis afanes, todas mis preocupaciones, todo lo que tenía pendiente aquí, todo lo dejé y vine aquí preparada para lo que Dios tenía para mi vida, para lo que Dios iba a profetizar en mí. Y sí que lo recibí bastante. Desde el primer día Dios actuó conmigo de una manera sobrenatural. Recibí palabras que solo Él y yo sabíamos. Recibí respuestas que solo yo le había pedido a Él en la intimidad. Y pensaba que no era cierto, pero una voz me decía: escucha, no dudes. Le doy gracias a Dios por los pastores Matos, porque fueron canal de bendición a mi vida. Me hablaron directamente. Dios sabía que yo venía con un corazón dispuesto y que Él ya tenía trazado lo que me iba a decir en estos 2 días. También me habló del sistema de las creencias, que también yo tenía problemas. Siempre me dejaba llevar por lo que decían las personas, siempre me dejaba llevar porque no servía, tú no sirves para esto, no lo vas a lograr hacer. Pero Dios me dio armas, Dios me dio herramientas para yo combatir al enemigo, para yo desechar todo lo malo que me diga la gente. En un momento, todavía Dios no me había profetizado nada. Y
yo todavía lo estaba esperando. Yo decía, ¿cuándo Dios me va a profetizar algo? ¿Será que no es para mí? ¿Será que no es mi momento todavía? Pero Dios es perfecto en todos sus caminos. Y al final de la predicación que el pastor Carlos Matos dio, la última ministración, yo alcé mis brazos y empecé a adorarle a Dios. Y Él me dijo al oído, no me dijo el pastor Carlos, me dijo fue Dios: tú eres una profeta, tú eres una maestra, tú eres madre de multitudes. Y yo me aferré a esa palabra, confiando en Dios, siempre presente que Dios está conmigo. Y yo al llegar a mi casa, llegué con mi mamá y con mi hermano y decidí entrar a mi correo electrónico. Siempre desde hace 3 meses le venía pidiendo a Dios que cuando yo iba a empezar a estudiar en la universidad. Se me cerraron muchas puertas, demasiadas puertas, y yo pensaba que no iba a empezar a estudiar todavía. Hice la preinscripción en una universidad, se me cerraron las puertas. Hubo una persona que me dijo, las inscripciones en la UDO están abiertas, preinscríbete y ten fe. Así fue como lo hice. Muchas personas me ayudaron. Dios trajo personas a mi vida que fueron de gran bendición y me dijeron, en abril te van a mandar el correo. Pasó el 10 de abril y nunca llegó el correo. Llegaron los días del encuentro y me desconecté totalmente de la tecnología. Pero Dios puso en mi corazón, revisa tu correo. Cuando revisé el correo, era de la UDO, que me decía, el lunes 17 de abril trae todos tus documentos fuiste seleccionada. Dios es bueno. Y lo primero que hice fue correr hacia el cuarto de mi mamá y contarle, pero mi mamá estaba dormida. A la primera persona que le conté fue a mi hermano y le dimos la gloria a Dios porque Él es bueno y Él nunca deja a sus hijos en vergüenza. Dios le bendiga. Primeramente le doy las gracias a Dios por traerme a este lugar. Dios me ha enseñado que Él es un Dios de gloria y de alabanza, que para Él no hay nada imposible, que con Él todas las cosas son imposibles, que para Él no hay imposible, no hay barrera, que bueno, en el encuentro el pastor Carlos me dijo cosas que yo ni siquiera sabía. Me dijo que aún estando en el vientre de mi madre, había personas echándome brujería, que no querían que yo naciera. Pero Dios me trajo aquí, a este lugar, con un propósito. Y yo voy a derrotar el enemigo porque el enemigo queda derrotado en el nombre de Jesús. Y bueno, los pastores que son de gran bendición, ojalá que Dios los siga bendiciendo y les siga multiplicando la fe. Y bueno, lo que yo quiero que Dios cambie de mí es mi carácter.
y la desobediencia. Que me ayude y me dé palabra para cambiar mi actitud. Amén. Porque reconozco que hay veces que me airo, que pierdo muy rápido la paciencia. Bueno, por eso le doy las gracias a Dios por haberme traído a este lugar y porque fue de mucha bendición. Recibí bastante palabra de Dios y por eso le doy las gracias a Dios. Dios le bendiga. Estoy súper agradecida con Dios. De verdad, me siento nueva, renovada. Tuvimos un verdadero encuentro cara a cara con Dios. Una de las cosas que impactaron mi vida, de la palabra que Dios nos dio, que Dios nos regaló, fue la identidad. Dios nos confrontó de quiénes somos. Y usted dirá, hermano, usted no sabe quién es. No, quiénes somos en Cristo. Y fue bastante difícil. Usted dirá, tú no sabes quién eres, pero usted se pone a preguntar y es difícil. Y Dios nos dio herramientas para saber quiénes somos en Cristo. Por eso al principio de la coreografía dijimos, somos linaje escogido, porque eso es lo que somos en Cristo, linaje escogido, hijos de Dios, nación santa. Dios nos ha dado herramientas para saber quiénes somos, para Él, quiénes somos, el que nos ha llamado. Y cuando usted se sienta así que no sabe quién es, busquen la palabra, porque Dios nos ha dado herramientas allí están todas. Cuando usted se sienta, usted diga, soy la niña de sus ojos, soy un vencedor, soy más que vencedor, soy santo, porque Dios me hizo santo en la cruz del Calvario. Otra cosa también que trató en mi vida fue el miedo. Una palabra que Dios dio sobre el miedo. También nos dio herramientas que también están allí en la Biblia. Y a veces el miedo lo paraliza a uno, o hay veces que la gente lo paraliza, hay otros que corren, hay otros que... Pero Dios dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de dominio propio. También dice que de Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos hace fuerte, que nos hace avanzar. Y estoy contenta sumamente porque Dios habló directamente a nuestras vidas y Dios nos puso un ultimátum. Tú tienes la decisión y yo he decidido cumplir el propósito de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. El Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios porque Él hizo grandes cosas desde que entramos, bueno, hasta ahorita. Una de las cosas que le doy gracias a Dios es porque yo no hace mucho comentaba a una persona que persona temerosa para agarrar un micrófono y hablar, que está aquí. No podía, o sea, me daba temor, no podía, y entonces cuando hablaron sobre el miedo, yo dije, bueno, si uno vino como dijo Gabriel ahorita, que puso un ultimátum, que está en decisión de nosotros hacer las cosas para Dios, pues. Dios nos dio muchas palabras. Me gocé mucho con las cosas que fueron tantas cosas, son tantas cosas que, bueno, gloria a Dios. Pero una de las cosas que me impactó fue cuando nos preguntaron a nosotros que quiénes éramos. Yo, bueno, soy cristiano, pero cristiano, ¿cómo que cristiano? Si es evangélico, cristiano, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Usted es un hijo de Dios, nación santa, pueblo adquirido. Oye, gloria a Dios, no sabíamos eso, nos montamos en eso. Una de las cosas también que me impactó fue cuando me preguntaron, ¿cuántos discípulos tienes? Y yo me quedé, oye, ¿cuántos discípulos tengo? Ni uno tengo. Y entonces nosotros estamos aquí, el propósito de nosotros es discipular, buscar almas para Cristo. No es tan solo evangelizarlo y que tengan a Cristo en su corazón, sino que
encaminarlos y entonces nos montamos en, como quien dice, o se montan en los patines o nada. Bueno, yo decidí montarme en los patines, decidí seguir a Cristo y bueno, gloria a Dios. Estos muchachos están apóstol José, tenemos hombres y mujeres alineados a la palabra de Dios. Yo estoy muy contenta, ¿verdad? Estoy feliz, mi corazón. Yo sé, Dios le habló a todos, pero escogí a los que Dios me indicó. Y voy a cerrar este grupo con mi hermana Yorgelis. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy muy agradecida por Dios porque Él me dio la oportunidad de haber estado en este encuentro, que verdad no pensé que iba a venir porque no sabía de dónde iba a sacar dinero y me inscribí ahí por fe. El dinero lo recibí casi el último día y no esperaba recibirlo, pero yo sé que Dios me respaldó. En este encuentro, la parte en la que me impactó fue en vencer miedos, porque aquí donde estoy no es fácil para mí, y ya que solo Dios y yo sabemos en qué parte yo tengo miedo, entonces Él me enseñó las estrategias y me dio las herramientas para utilizarlas cada vez que sienta miedo, en la oscuridad, al frente de ustedes, del público o de quien sea. Dios me ha respaldado bastante. Este encuentro me enseñó mucho en la parte de quién soy, porque realmente el pastor Carlos me preguntó que quién era. Yo le dije que era Maribel. Y me asusté porque no sabía qué responderle, no sabía quién era. Y aprendí que yo soy la princesa de Dios, que soy linaje escogido, que soy un diamante. Y le doy gracias a Dios por eso. Sin más nada que decir, que el Señor los bendiga. Primeramente le doy gracias a Dios por darme el privilegio y la oportunidad de llegar al encuentro, porque fue mi primer encuentro, a pesar de que tengo ya mucho tiempo en la iglesia. Y fueron muchas cosas. De verdad que esto es un reto para mí. Y una de las cosas que Dios me habló en el encuentro fue que me atreviera, pues, porque Dios conoce a uno, hermano, y desde que llegué fue impresionante porque Dios, como me dijo, Él me estaba esperando. Y ahora entiendo, o sea, antes del encuentro tuve muchos obstáculos para llegar, muchos ataques del enemigo, y lo pude entender desde que llegué a este lugar, porque el pastor cada vez pasaba por el lado y decía: Dios se antojó de ti, Dios se antojó de ti. Y era como que no se sabía más el nombre sino el mío. Y de verdad que Dios me sorprendió bastante. Y estoy agradecida con Dios por darme ese privilegio, la oportunidad de estar en ese lugar. Y también, bueno, me habló muchas cosas, pero algo que me dijo, que empezar a hacer cosas locas, que me atreviera, que Él me había dado esa capacidad de hacerlo. Y algo que hice hoy fue eso, porque si nunca había hecho un teatro, y menos de ángel, menos de demonio. Eso fue un reto para mí, de verdad. Y Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, y es impresionante porque en una parte, el viernes, cuando tocó hacer un matutino, yo leía una palabra. Por aquí yo lo voy a hacer porque... Estaba leyendo una palabra en Proverbios y, o sea,
saqué varios tics, ¿verdad? Y empecé a contar, ¿verdad? Porque Dios, me dijo que me atreviera a hacer cosas. Y yo empecé a contar y me dio el número 16. Y yo decía, bueno, 16. Me dijo, escríbelo así en línea, de ahí una debajo de la otra, como para sacar el complemento de cada letra. Y yo lo hacía conforme Dios me decía. Y puse una línea y colocaba Dios, yo soy. Y en cada letra, Ella está temblando, ¿yo? en cada letra, primero la D decía, yo soy duradero, yo soy inigualable, incomparable, suficiente, inconfundible, soluble, soy eterno, soy infinito y soy santo. Entonces me decía, y decía, lo que Él quiere de mí. Y viene la otra parte que era lo que Él quería de mí. El Señor me decía, dame lo mejor, insiste, no te canses, esfuérzate aún más, sigue, impacta, sé fiel, eleva tu nivel de adoración, invierte en mi reino y sé santo porque yo soy santo. Yo le doy gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias al Señor por eso, porque Dios es fiel, amén. Dios no miente su palabra y yo creo en lo que Él me ha prometido. Yo sé que Él me ha capacitado para cosas grandes y sé que la lucha es peleando, hermano. Y estoy agradecida con Dios. Son muchas cosas, pero bueno, le doy gracias a Dios por eso. Y yo sé que ella va a ministrar un domingo. Yo sé que ella va a ministrar un domingo. Oh, aleluya.